El teléfono sonó 3 veces antes de que Clara Medeiros lograra contestar, las manos aún sucias de guach de las actividades que había preparado para los niños de la guardería comunitaria donde hacía prácticas. Era una tarde común de lunes cuando aquella voz femenina elegante y pausada cambiaría para siempre el rumbo de su vida. «¿Clara Medeiros?», preguntó la voz desconocida cargada de una sofisticación que Clara rara vez escuchaba en su cotidiano simple en el barrio Carabanchel, zona sur de Madrid. «Sí, soy yo», respondió Clara, limpiándose las manos en el delantal y frunciendo el ceño. Nadie la buscaba por su nombre completo, mucho menos con aquel tono formal y cuidadoso. «Mi nombre es Elena Torres. Soy médica especialista en reproducción humana y me gustaría conversar con la señorita sobre una oportunidad muy especial. Una oportunidad que podría transformar completamente su situación financiera». Clara sintió el corazón acelerarse. A sus 23 años, cursando el último período de pedagogía en la Universidad Complutense de Madrid, ella conocía bien el peso de las dificultades financieras. Huérfana desde los 18 años, cuando perdió a la abuela que la había criado, Clara luchaba sola para pagar sus estudios, trabajando medio tiempo en una pequeña librería infantil en el centro de la ciudad. Cada mensualidad de la facultad particular era una batalla, cada cuenta de luz un desafío, cada ida al supermercado una ecuación matemática cuidadosa entre necesidad y presupuesto. «¿Qué tipo de oportunidad?», preguntó Clara, la voz traicionando su curiosidad mezclada con desconfianza. Había aprendido desde temprano que las oportunidades demasiado fáciles generalmente venían con trampas. «Prefiero explicarlo personalmente. ¿Podría la señorita presentarse mañana a las 15 horas en el Hotel Palace Madrid? Es una propuesta seria y legítima. Puedo garantizarlo». El Hotel Palace Madrid. Clara tragó saliva. Era el hotel más lujoso de Madrid, con sus fachadas de vidrio espejado reflejando las copas de los árboles del centro de la ciudad. Ella había pasado por delante algunas veces, siempre imaginando cómo sería el interior de aquel lugar que parecía pertenecer a un mundo completamente diferente al suyo. «Yo no sé si puedo», dudó Clara. «Tengo clase mañana y luego trabajo en la librería hasta las 7. Comprendo perfectamente. ¿Qué tal si le compenso las horas que perdería en el trabajo? Digamos 200 euros por su disponibilidad de 1 hora». 200 euros. Clara apretó el teléfono contra el oído, segura de que había escuchado mal. 200 euros era casi la mitad de lo que ganaba trabajando un mes entero en la librería, organizando estantes, atendiendo clientes y creando expositores para los libros infantiles. ¿Está usted segura? ¿200 euros solo para una conversación? Estoy absolutamente segura, Clara, y puedo adelantar que si acepta nuestra propuesta, la compensación será mucho, mucho superior a eso. Aquella noche, Clara apenas pudo dormir en su apartamento de un dormitorio y salón en Carabanchel, un espacio pequeño pero limpio que compartía con Carla, su mejor amiga desde la época del bachillerato. Carla trabajaba como recepcionista en una clínica dental, y así como Clara, conocía bien los desafíos de ser joven, independiente y sin familia en una ciudad cara como Madrid. «¿Estás segura de que esto no es un timo?», preguntó Carla por tercera vez, mientras tomaban café instantáneo y compartían 2 rebanadas de pan con margarina. «Mujer rica ofreciendo dinero fácil a chica pobre, esto parece de película de terror». «Ella dijo que es médica, Carla, y dijo que es una propuesta legítima». Clara movió el café distraída, el estómago revuelto de nerviosismo. Además, ¿qué podría perder yendo solo a conversar? Es en un lugar público, un hotel lleno de gente. «Tu ingenuidad, quizás», replicó Carla, pero enseguida suavizó el tono al ver la expresión preocupada de su amiga. «Disculpa, Clara, es que me preocupo por ti. Desde que perdiste a tu abuela, intentas encargarte de todo sola, sin aceptar ayuda de nadie». Era verdad. Clara había crecido aprendiendo que necesitaba conquistar todo con su propio esfuerzo. Su abuela, doña Amelia, siempre decía que la dignidad estaba en el trabajo honesto, que nada bueno venía demasiado fácil y que una señorita decente no aceptaba favores sin una contrapartida clara. Incluso después de que ella se fue,
dejando a Clara completamente sola en el mundo. Esas enseñanzas permanecían resonando en su mente. Al día siguiente, Clara se cambió de ropa 3 veces antes de salir de casa. Quería parecer presentable, pero no tenía muchas opciones en el armario. Optó por unos vaqueros oscuros, una blusa blanca simple y el único zapato cerrado que poseía. Se recogió el cabello castaño en una coleta y se aplicó un poco de pintalabios, el único cosmético que usaba regularmente. El Hotel Palace Madrid era aún más impresionante por dentro que por fuera. El mármol blanco del suelo reflejaba la luz de los candelabros de cristal, y Clara se sintió inmediatamente intimidada por la elegancia del ambiente. Hombres de traje conversaban en sofás de cuero, mientras mujeres impecablemente vestidas tomaban té en tazas de porcelana. Clara nunca se había sentido tan fuera de lugar. Clara Medeiros, una mujer alta, de aproximadamente 40 años, se acercó al mostrador de la recepción donde Clara aguardaba. Llevaba un conjunto ejecutivo azul marino que seguramente costaba más de lo que Clara gastaba en ropa en un año entero. Su cabello rubio estaba recogido en un moño perfecto, y ella irradiaba una confianza que Clara envidió instantáneamente. «Doctora Elena Torres», se presentó la mujer, extendiendo la mano en un saludo firme. «Mucho gusto en conocerla personalmente. ¿Vamos a conversar en el lounge?» «Ya he reservado una mesa». El lounge era una zona aún más sofisticada del hotel, con sillones tapizados dispuestos en pequeños grupos íntimos. Elena eligió una mesa en la esquina, lejos de oídos curiosos, y gesticuló para que Clara se sentara. «¿Le gustaría algo de beber? ¿Té, café, zumo?» «Un té, por favor», respondió Clara, intentando esconder el nerviosismo en la voz. Elena hizo el pedido a un camarero impecable, y luego se recostó en el sillón, estudiando a Clara con ojos atentos pero no invasivos. «Clara, antes que nada, quiero que sepa que nuestra conversación es absolutamente confidencial. Nada de lo que discutamos hoy saldrá de esta mesa, independientemente de su decisión final». Clara asintió, con las manos entrelazadas en el regazo. «Represento a un cliente muy específico. Un empresario exitoso que enfrenta una situación delicada y necesita ayuda para resolver una cuestión personal importante». «¿Qué tipo de cuestión?», preguntó Clara, la curiosidad venciendo la timidez. Elena hizo una pausa cuando el camarero trajo el té, esperando que se alejara completamente antes de continuar. «Mi cliente necesita un heredero biológico, pero por motivos personales complejos no desea involucrarse en una relación tradicional o matrimonio. Él busca a una joven especial que acepte participar en un programa de gestación asistida». Clara casi derramó la taza de té. «¿Gestación asistida?» «Sí, fecundación in vitro, con acompañamiento médico completo, cuidados integrales durante toda la gestación y compensación financiera muy generosa». «¿Está usted hablando de ser madre de alquiler?». Elena sonrió delicadamente. «Es una forma más cruda de describirlo, pero técnicamente sí. Sin embargo, quiero enfatizar que se trata de un procedimiento absolutamente legal, con contratos bien definidos y todas las garantías médicas y jurídicas necesarias». Clara sintió que le daba vueltas la cabeza. Aquello estaba completamente fuera de su realidad, algo que ella había visto solo en películas o reportajes de televisión sobre personas ricas y sus problemas exóticos. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Mi cliente tiene criterios muy específicos. Busca a una joven educada, responsable, sana y, principalmente, alguien que esté pasando por dificultades financieras reales. Alguien para quien nuestra propuesta represente un cambio significativo en su vida». «¿Cómo me encontró?». Elena sonrió nuevamente, esta vez con un toque de misterio. «Digamos que la he estado observando desde hace algunas semanas. Su comportamiento en la librería donde trabaja, la forma cariñosa como trata a los niños, su dedicación a los estudios. Mi cliente valora mucho el carácter de la persona que ayudará a traer a su hijo al mundo». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alguien había estado observando su rutina sin que ella lo supiera. Era aterrador, pero al mismo tiempo intrigante. ¿Cuál sería la compensación financiera? 500.000 euros. El mundo se detuvo. Clara tuvo la certeza de que su corazón había dejado de latir por algunos segundos. 500.000 euros era más dinero del que ella conseguiría juntar
en una vida entera trabajando en la librería. Era suficiente para terminar la facultad sin preocuparse por las mensualidades, alquilar un apartamento más grande, realizar su sueño de abrir su propia escuela infantil. «Necesito pensar», susurró Clara, la voz saliendo más débil de lo que pretendía. «Naturalmente, es una decisión muy importante». Elena retiró una tarjeta elegante de su bolso. «Aquí tiene mis contactos. Si decide conversar más sobre el asunto, llámeme en un plazo máximo de una semana. Después de ese plazo, buscaremos otra candidata». Clara guardó la tarjeta en su bolso con manos temblorosas. Elena llamó al camarero, pagó la cuenta y se levantó. «Ah, Clara», dijo ella antes de despedirse, «aquí tiene los 200 euros prometidos por su disponibilidad». Le entregó un sobre blanco. «Y si puede darme su palabra de que mantendrá nuestra conversación en absoluto secreto, le estaría muy agradecida». «Puede confiar», respondió Clara automáticamente. Sola en la mesa del hotel, Clara abrió el sobre y encontró 4 billetes de 50 euros impecablemente nuevos. 200 euros por una hora de conversación. ¿Qué sería capaz de hacer por 500.000? En el autobús de vuelta a casa, Clara observó el paisaje urbano de Madrid con otros ojos. Los edificios elegantes del centro, los coches importados parados en los semáforos, las personas bien vestidas caminando por las aceras. ¿Sería posible que ella, una chica huérfana criada por su abuela en Carabanchel, pudiera algún día formar parte de aquel mundo? Aquella noche soñó con su propia escuela infantil, con salas coloridas llenas de libros y juguetes, con niños felices corriendo por el patio. En el sueño, ella usaba ropa bonita y conducía su propio coche. Era una vida que siempre había parecido imposible, pero que de repente se materializaba dentro del reino de las posibilidades reales. Cuando despertó, Clara percibió que su vida se había dividido en antes y después de aquella conversación en el hotel. Ahora quedaba decidir qué camino seguir, sabiendo que cualquier elección cambiaría para siempre quién era y quién podría llegar a ser. Durante los 3 días siguientes, Clara fue incapaz de concentrarse en cualquier otra cosa que no fuera la propuesta de la doctora Elena. En la librería, se encontraba organizando los mismos libros varias veces, perdida en pensamientos sobre lo que 500.000 euros podrían representar en su vida. En la facultad, durante las clases de psicología del desarrollo infantil, su mente vagaba hacia escenarios donde ella podría aplicar todo aquel conocimiento en una escuela propia, construida con recursos que parecían un sueño imposible. Carla notó la distracción de su amiga e insistió en saber qué había sucedido en aquella misteriosa reunión en el hotel, pero Clara mantenía su palabra de guardar absoluto secreto. Era la primera vez en años de amistad que guardaba un secreto tan grande de Carla, y eso la dejaba incómoda, pero sabía que había dado su palabra. «Andas rara desde el martes», comentó Carla el jueves por la noche, mientras compartían una cena simple de pasta con salsa de tomate. «Parece que siempre estás en otro lugar». «Solo estoy preocupada por los exámenes finales», mintió Clara, removiendo la pasta en el plato sin mucho apetito. «Clara, te conozco desde los 15 años». «Estás mintiendo». Carla se cruzó de brazos y miró a su amiga con expresión determinada. ¿Qué pasó en esa reunión? Clara suspiró profundamente. Quería desesperadamente compartir aquel peso con alguien, pero había prometido secreto. «Carla, te juro que cuando pueda contarte, serás la primera en saberlo. Por ahora, necesito procesar algunas cosas sola». Aquella madrugada, Clara se quedó despierta hasta casi el amanecer, haciendo cálculos mentales. 500.000 euros significarían libertad financiera completa. Podría terminar la facultad sin preocuparse, hacer una especialización, quizás incluso un máster. Podría alquilar un inmueble comercial y transformar su sueño de escuela infantil en realidad. Podría ayudar a otros niños como ella había sido ayudada por doña Amelia años atrás. Pero también significaría llevar un hijo durante 9 meses, desarrollar un vínculo natural con él y luego entregarlo para que otra persona lo criara. ¿Cómo sería posible hacer eso? ¿Cómo podría desvincularse emocionalmente de un bebé que crecería dentro de ella? El viernes por la mañana, Clara tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre.
Durante el intervalo entre las clases, llamó al número de la tarjeta que la doctora Elena le había entregado. «Doctora, Elena Torres», contestó la voz familiar. «Doctora, soy Clara Medeiros. Me gustaría saber más detalles sobre la propuesta». «Qué bueno escucharla, Clara. ¿Puede presentarse hoy mismo en el hotel a las 16 horas? Esta vez, mi cliente estará presente. Creo que deben conocerse personalmente antes de tomar cualquier decisión definitiva». El corazón de Clara se disparó. Hasta aquel momento, el empresario había sido una figura abstracta en su mente. Saber que conocería personalmente al hombre que sería el padre biológico del niño hizo que todo fuera mucho más real y concreto. «Sí, puedo estar allí». «Excelente. La misma mesa del lounge donde conversamos el lunes». Clara llegó al hotel 5 minutos antes de la hora acordada, vistiendo la misma combinación de vaqueros y blusa blanca, pero esta vez había tomado prestada una chaqueta negra de Carla para parecer más formal. Sus nervios estaban a flor de piel, y tuvo que respirar hondo varias veces antes de entrar en el lounge. La doctora Elena ya estaba en la mesa, pero esta vez no estaba sola. Un hombre estaba sentado de espaldas a Clara, e incluso sin ver su rostro, ella pudo percibir la elegancia en su postura erguida y en el corte impecable del traje gris oscuro que vestía. «Clara, muchas gracias por venir», saludó Elena, levantándose para besar el rostro de la joven. «Me gustaría presentarle a Eduardo Fonseca». El hombre se giró, y Clara sintió que su respiración fallaba por un momento. Eduardo Fonseca no se parecía en nada a la imagen que ella había creado en su mente. Esperaba encontrar a un empresario mayor, quizás de 50, con aire serio y distante. En cambio, se encontró con un hombre de aproximadamente 32 años, cabello castaño ligeramente ondulado y ojos verdes penetrantes que parecían poder ver directamente en su alma. «Clara», dijo Eduardo, levantándose y extendiendo la mano en un saludo firme pero delicado, «es un placer conocerla». La voz de él era grave y suave al mismo tiempo, con un acento ligeramente aristocrático que delataba una educación refinada. Clara aceptó el apretón de manos, sintiendo un pequeño choque eléctrico al toque de la piel masculina. «El placer es mío, señor Fonseca». «Eduardo, por favor». Las formalidades innecesarias me incomodan. Los tres se acomodaron en la mesa, y Clara notó que Eduardo la observaba discretamente, como si estuviera estudiando su personalidad a través de pequeños gestos y expresiones faciales. «Eduardo es dueño de Fonseca Construcciones», explicó Elena, «una de las mayores empresas de construcción civil de Castilla-La Mancha, fundada por su abuelo en los años 50. La empresa creció bastante en las últimas décadas», dijo Eduardo modestamente. «Hoy tenemos proyectos en toda la región y algunos emprendimientos en Andalucía también». Clara asintió, impresionada pero intentando no demostrarlo. Fonseca Construcciones era un nombre conocido en Madrid. Ella había visto las placas de la empresa en diversas obras por la ciudad, siempre asociadas a emprendimientos de alto nivel. «Elena me contó que estudias pedagogía», continuó Eduardo. «¿Pretendes trabajar con niños?» «Sí, tengo el sueño de abrir mi propia escuela infantil un día», respondió Clara, relajándose ligeramente al hablar sobre un asunto que dominaba. «Creo que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de una persona. Una educación infantil de calidad puede transformar completamente el futuro de un niño». Eduardo sonrió, y Clara notó que la sonrisa transformaba completamente su expresión, volviéndolo menos intimidante y más accesible. «Es un área muy noble. Estoy seguro de que será una excelente pedagoga». «Gracias», murmuró Clara, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. Elena intervino suavemente. «Eduardo, ¿por qué no le cuentas a Clara sobre tu motivación para esta decisión?» El semblante de Eduardo se puso más serio, y él permaneció en silencio por algunos segundos antes de hablar. «Perdí a mis padres en un accidente de coche cuando tenía 25 años», comenzó, la voz cargada de una tristeza controlada. «Desde entonces he administrado la empresa solo, intentando honrar el legado que ellos construyeron, pero siento que falta algo fundamental en mi vida». Clara se inclinó ligeramente hacia adelante, interesada en la historia. «Siempre quise ser padre. Es un deseo genuino que tengo desde joven, pero las relaciones que intenté a lo largo de los años
siempre tropezaron con las cuestiones financieras. Las mujeres con las que salía demostraban más interés en la empresa y en el patrimonio que en mí como persona. Eduardo hizo una pausa para beber un sorbo de agua, y Clara pudo ver la vulnerabilidad en sus ojos. No quiero que mi hijo sea fruto de un matrimonio basado en interés financiero. Quiero que venga al mundo a través de una elección consciente y honesta de alguien que entienda exactamente cuál es la situación. ¿No pretendes casarte nunca?, preguntó Clara curiosa. No descarto la posibilidad, pero en este momento de mi vida prefiero centrarme en la paternidad. Si un día encuentro a alguien que me ame genuinamente, independientemente del dinero, quizás construya una familia tradicional. Pero no puedo esperar a que eso suceda para realizar mi sueño de ser padre. La honestidad brutal de Eduardo conmovió a Clara de una forma inesperada. Ella había crecido sin padre y sabía lo importante que era tener una figura paterna presente y amorosa en la vida de un niño. ¿Y cómo funcionaría la cuestión práctica?, preguntó Clara, aún intentando entender completamente la propuesta. Elena asumió la respuesta. Fecundación in vitro en una clínica especializada. Acompañamiento médico completo durante toda la gestación. Eduardo costearía todos los exámenes, medicamentos y cuidados necesarios. Usted recibiría la mitad de la compensación financiera al inicio del embarazo y la otra mitad después del nacimiento. ¿Y después del nacimiento? El bebé se quedaría conmigo, respondió Eduardo. Legalmente, yo sería registrado como padre. Usted habría participado en un programa de gestación asistida, sin ninguna obligación o responsabilidad posterior. Clara asintió, intentando procesar toda la información. Era una situación completamente fuera de su experiencia de vida, pero comenzaba a entender la lógica detrás de la propuesta. ¿Puedo hacer algunas preguntas personales?, preguntó Clara, mirando directamente a Eduardo. Claro. ¿Cómo puedo estar segura de que usted sería un buen padre? ¿Qué tipo de educación le daría a este niño? Eduardo sonrió nuevamente, claramente apreciando la pregunta. Fui criado por padres amorosos que siempre priorizaron valores como la honestidad, el trabajo duro y la compasión por el prójimo. Pretendo educar a mi hijo de la misma manera. Tendrá acceso a las mejores escuelas, pero también aprenderá la importancia de ayudar a quienes tienen menos. Quiero que crezca sabiendo que el dinero es una herramienta para hacer el bien, no un fin en sí mismo. Y si es una niña, será criada con los mismos valores y las mismas oportunidades, respondió Eduardo sin dudar. Creo que las mujeres deben tener todas las posibilidades profesionales y personales que deseen. Clara se sentía cada vez más impresionada con las respuestas de Eduardo. Él parecía genuino en sus intenciones y demostraba haber reflexionado profundamente sobre las responsabilidades de la paternidad. Elena me explicó sobre la compensación financiera, dijo Clara. 500.000 euros es un valor muy alto. Para mí no hay precio para la posibilidad de ser padre, respondió Eduardo. Además, usted estaría dedicando 9 meses de su vida a realizar mi sueño. Es lo mínimo que puedo hacer para reconocer esa generosidad. ¿Necesitaría interrumpir mis estudios? De ninguna manera, intervino Elena. La gestación no es una enfermedad. Con el acompañamiento médico adecuado, usted podría continuar su rutina normal durante casi todo el embarazo. Clara sintió que había escuchado suficiente por ahora. Su cabeza daba vueltas con tanta información y posibilidades. ¿Puedo tener algunos días más para decidir? Naturalmente, respondió Eduardo. Es una decisión muy importante, que debe tomarse con calma y reflexión. Él sacó una tarjeta del bolsillo y se la entregó a Clara. Aquí tiene mi número directo. Si tiene alguna duda o quiere conversar más, puede llamarme en cualquier momento. Clara guardó la tarjeta, notando que estaba hecha en papel de alta calidad, con letras doradas en relieve. Muchas gracias por la conversación, dijo ella, levantándose de la mesa. Fue esclarecedor conocerlos a los dos personalmente. Eduardo también se levantó y estrechó nuevamente la mano de Clara. El sentimiento es recíproco, Clara. Espero que podamos trabajar juntos. De camino a casa, Clara se preguntó por qué sentía una extraña ansiedad en relación con Eduardo. Él era exactamente el tipo de hombre que ella siempre imaginó que estaba completamente fuera de su alcance. Guapo, inteligente, exitoso y aparentemente
bondadoso. Era peligroso empezar a verlo como algo más allá de un contratista en una transacción comercial. Aquella noche, Clara tomó la decisión final. No por los 500.000 euros, aunque fueran importantes. No por la oportunidad de realizar sus sueños profesionales, aunque eso también pesaba. Ella decidió aceptar porque creía que Eduardo sería realmente un buen padre y un niño merecía nacer en un hogar amoroso y estable. El sábado por la mañana, llamó al número que Eduardo le había dado. «Eduardo Fonseca», contestó él ya al segundo tono. «Eduardo, soy Clara. He decidido aceptar la propuesta». El silencio al otro lado de la línea duró algunos segundos y Clara llegó a pensar que la llamada se había cortado. «Clara, ¿estás absolutamente segura? No quiero que te sientas presionada». «Estoy segura», respondió ella con más firmeza de la que sentía. «¿Cuándo podemos comenzar los procedimientos?» «Elena se encargará de todos los detalles médicos y legales. ¿Puedo pasarte su teléfono hoy mismo, Clara?» «Sí. Muchas gracias. Estás haciendo realidad el mayor sueño de mi vida». Después de colgar, Clara sintió una mezcla de emoción y terror. Acababa de aceptar llevar el hijo de un hombre que apenas conocía, a cambio de una suma de dinero que cambiaría su vida para siempre. Ya no había vuelta atrás. Su vida se había dividido oficialmente en antes y después de aquella decisión. Los exámenes médicos preliminares comenzaron el lunes siguiente. La clínica de reproducción humana de la doctora Elena se encontraba en el barrio de Salamanca, una zona noble de Madrid donde los consultorios médicos ocupaban edificios elegantes con fachadas de vidrio y jardines paisajísticos. Clara nunca había pisado un lugar tan sofisticado para cuidar de su propia salud, acostumbrada a los centros de salud públicos de su barrio. «Los exámenes son extensos, porque necesitamos garantizar que usted esté en perfectas condiciones de salud para la gestación», explicó la doctora Elena, conduciendo a Clara a través de pasillos inmaculados, decorados con cuadros abstractos y plantas ornamentales. «Haremos exámenes de sangre completos, ecografía pélvica, prueba de hormonas, evaluación nutricional y psicológica». Clara asintió, aún adaptándose al ambiente lujoso. Las sillas de la sala de espera eran de cuero suave. Había revistas internacionales sobre las mesas de centro y el aire tenía un ligero aroma a lavanda que venía de difusores discretamente posicionados. «Eduardo insistió en cubrir todos los costes», continuó la médica, «incluyendo exámenes adicionales que considero importantes, como mapeo genético y evaluación cardíaca completa». Durante la primera batería de exámenes, Clara conoció a un equipo médico impresionante. Además de la doctora Elena, había un cardiólogo, una nutricionista, una psicóloga especializada en gestación asistida e incluso un entrenador personal que desarrollaría un programa de ejercicios específico para ella. «Nunca me había sentido tan cuidada médicamente», comentó Clara con Carla aquella noche. Había decidido contar parte de la verdad a su amiga, explicando que había logrado participar en un programa médico experimental que pagaba bien y exigía un seguimiento intensivo. «¿Qué tipo de programa médico paga 500.000 euros?» preguntó Carla, desconfiada. «Es un estudio sobre nutrición y desarrollo fetal», inventó Clara, odiando tener que mentir a su mejor amiga. «Una investigación internacional muy importante». Carla frunció el ceño, claramente no convencida, pero no insistió en el asunto. Eduardo aparecía en la clínica siempre que tenía exámenes que hacer también. Los procedimientos de fecundación in vitro exigían sincronización entre los ciclos reproductivos de ambos, y Clara gradualmente se acostumbró a encontrarlo en las salas de espera, siempre vistiendo trajes impecables y saludándola con una sonrisa genuina que hacía que su corazón se acelerara. «¿Cómo van los estudios?», preguntó Eduardo una tarde de miércoles, mientras aguardaban ser llamados para diferentes exámenes. «Bien, gracias a Dios. Estoy logrando conciliar con los exámenes sin perjuicio para las notas», respondió Clara, notando cómo Eduardo parecía genuinamente interesado en su vida académica. «¿Qué asignaturas estás cursando este semestre?» «Psicología de la educación, metodología de la enseñanza infantil, gestión escolar y literatura infantil». «Literatura infantil debe ser fascinante», comentó Eduardo. «¿Qué autores están estudiando?»
Clara se animó hablando sobre Gloria Fuertes, María Elena Walsh y los clásicos de la literatura mundial adaptados para niños. Eduardo escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes que demostraban una cultura amplia e interés genuino. «Pareces saber bastante sobre educación para alguien que trabaja en construcción civil», observó Clara. Eduardo sonrió. «Mis padres siempre valoraron mucho la educación. Mi madre era profesora antes de casarse. Ella decía que la construcción civil construye casas, pero la educación construye personas». La frase conmovió profundamente a Clara. Era exactamente el tipo de mentalidad que esperaba encontrar en el padre de un niño. 2 semanas después de los primeros exámenes, la doctora Elena anunció que ambos estaban en condiciones ideales para el procedimiento de fecundación in vitro. Clara sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. En pocos días, estaría oficialmente llevando el hijo de Eduardo. «Me gustaría sugerir algo», dijo Eduardo durante una pausa entre los exámenes. Estaban tomando café en la cafetería sofisticada de la clínica, y Clara notó cómo él parecía más tenso de lo usual. «¿Qué es?» «Después de que quedes embarazada, me gustaría mucho que consideraras mudarte a mi casa. Tengo una mansión grande con varias habitaciones, y me sentiría más tranquilo sabiendo que tienes todos los cuidados necesarios». Clara casi se atraganta con el café. «¿Mudarte a tu casa?» «Sería temporal solo durante la gestación», explicó Eduardo rápidamente. «Tendrías tu propia habitación, total privacidad, y una empleada muy especial te cuidaría. Doña Carmen trabaja allí desde hace 15 años, es prácticamente de la familia». La propuesta era tentadora, pero Clara sentía recelo de aceptar. Vivir en la casa de Eduardo significaría convivir diariamente con él, y ella ya había notado cómo su presencia la afectaba de maneras que no debería. «No sé, Eduardo, es un cambio muy grande. Piénsalo con cariño», pidió él, tocando delicadamente la mano de ella sobre la mesa. «Mi única preocupación es tu bienestar y el del bebé». El toque de la mano masculina hizo que Clara temblara. Había algo en la forma en que Eduardo la trataba que iba mucho más allá de un interés puramente comercial. Él demostraba cuidado, atención y un cariño que comenzaba a confundir sus sentimientos. El procedimiento de fecundación in vitro se realizó una mañana de jueves, con Clara ligeramente sedada y Eduardo esperando ansiosamente en la sala de al lado. La doctora Elena condujo todo con profesionalismo absoluto, explicando cada etapa del proceso. «Ahora es esperar», dijo la médica después del procedimiento. «En 2 semanas haremos la primera prueba para confirmar si ha funcionado». Durante esas 2 semanas, Eduardo llamaba todos los días para saber cómo se sentía Clara. Mandaba flores a la librería donde ella trabajaba, siempre con tarjetas escritas a mano, deseándole que estuviera bien. Pagó un mes adelantado de su sueldo en la librería para que ella pudiera reducir las horas de trabajo, en caso de que se sintiera cansada. «Ese jefe tuyo de la investigación médica está siendo muy atento», comentó Carla, observando el tercer ramo de la semana llegar para Clara. «Él es cuidadoso», respondió Clara, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. El día de la prueba de embarazo, Clara despertó con un nerviosismo diferente a todo lo que ya había sentido. Eduardo se había ofrecido a buscarla en casa y llevarla a la clínica, y ella aceptó, curiosa por conocer su coche. Cuando bajó del edificio, encontró a Eduardo apoyado en un BMW negro reluciente, vistiendo vaqueros oscuros y una camisa social azul claro que realzaba sus ojos verdes. Era la primera vez que lo veía vestido de forma más casual, y Clara encontró que le quedaba aún más guapo así. «Buenos días», saludó él, abriendo la puerta del pasajero para ella con un gesto caballeroso. «Buenos días, Eduardo», respondió Clara, impresionada con el interior del coche. Los asientos de cuero beige eran más cómodos que cualquier sofá en el que hubiera estado. Durante el trayecto hasta la clínica, conversaron sobre asuntos triviales, pero Clara notó que Eduardo estaba tan nervioso como ella. Sus manos apretaban el volante con más fuerza de lo necesario, y él revisaba constantemente el reloj en el salpicadero. «¿Estás bien?», preguntó Clara. «Nervioso», admitió Eduardo con una sonrisa tensa. «Sé que es extraño, pero siento como si hoy fuera a descubrir si voy a ser padre o no». La honestidad de él conmovió a Clara.
Eduardo no estaba fingiendo que aquello era solo una transacción comercial. Para él, era genuinamente sobre realizar el sueño de la paternidad. En la clínica, la doctora Elena le hizo un análisis de sangre a Clara y les pidió que esperaran 1 hora para el resultado. Eduardo y Clara se instalaron en la sala de espera, ambos visiblemente ansiosos. «Clara», dijo Eduardo de repente, «independientemente del resultado, quiero que sepas que admiro mucho tu coraje. No es fácil hacer lo que estás haciendo. Gracias, Eduardo. Eso significa mucho para mí. Y quiero insistir en la invitación para mudarte a mi casa, en caso de que la prueba sea positiva. Tengo una cocinera maravillosa que se encargaría de tu alimentación, un chofer que podría llevarte a donde necesitaras, y tendrías todo el confort necesario». Clara estaba a punto de responder cuando la doctora Elena apareció en la sala de espera, llevando una carpeta y sonriendo ampliamente. «Tengo una excelente noticia», anunció la médica. «Clara, estás embarazada». Eduardo se puso pálido por un segundo, luego una sonrisa radiante se extendió por su rostro. Se levantó de la silla y en un impulso abrazó a Clara delicadamente. «Gracias», susurró él en el oído de ella. «Muchas gracias». Clara sintió el corazón dispararse con el abrazo. El perfume masculino de Eduardo, la firmeza de sus brazos alrededor de ella, el calor de su respiración cerca de su cuello. Era peligrosamente agradable. «Felicidades a los dos», dijo la doctora Elena. «Ahora comenzamos el seguimiento prenatal propiamente dicho». De camino a casa, Eduardo estaba eufórico. Hablaba sobre nombres para el bebé, sobre cómo prepararía la habitación infantil, sobre cuántos libros de pedagogía compraría para prepararse mejor para la paternidad. «Clara, ¿ahora aceptas mudarte a mi casa?», insistió él cuando se detuvieron frente al edificio de ella. Clara miró por la ventana del coche el edificio simple donde vivía, luego a Eduardo, que la observaba con genuina expectativa. «Está bien», dijo ella finalmente, «pero con algunas condiciones. Cualquiera. Quiero seguir pagando mis propias cuentas, estudiando normalmente y manteniendo mi independencia. No quiero sentirme una aprovechada». «Convenido», acordó Eduardo inmediatamente. «¿Cuándo puedes mudarte? ¿Qué tal el fin de semana?» «Perfecto. Le pediré a doña Carmen que prepare todo». Aquella noche, Clara le contó a Carla que necesitaría mudarse temporalmente debido a la investigación médica. A su amiga no le gustó nada la noticia, pero acabó ayudando a Clara a hacer las maletas. «¿Estás segura de que sabes lo que estás haciendo?», preguntó Carla mientras doblaba la ropa de Clara. «Para nada», admitió Clara. «Pero siento que es el camino correcto». El sábado por la mañana, Eduardo llegó puntualmente para buscar a Clara y sus pocas pertenencias. Él mismo insistió en llevar las maletas hasta el coche, tratando las pertenencias de ella con cuidado, como si fueran objetos preciosos. «¿Lista para conocer tu nueva casa?», preguntó él, conduciendo a través de los barrios nobles de Madrid. Clara asintió, curiosa y nerviosa. Cuando llegaron al barrio de El Viso y Eduardo estacionó frente a un imponente portón, Clara sintió que le faltaba el aire. La casa era más una mansión que una residencia común, con extensos jardines, garaje para varios coches y una arquitectura que mezclaba elementos clásicos y modernos. «Dios mío, Eduardo», murmuró Clara, «¿esto es una casa o un hotel?». Él se rió, claramente satisfecho con la reacción de ella. «Es demasiado grande para una sola persona. Estará mucho mejor contigo aquí». La primera persona que Clara conoció fue doña Carmen, una señora de aproximadamente 60 años, cabello canoso recogido en un moño y una sonrisa maternal que inmediatamente la tranquilizó. «¡Qué niña tan linda!», dijo doña Carmen, abrazando a Clara como si fuera una hija querida. «Eduardo me lo contó todo. Puede estar tranquila, mi querida. La cuidaré como si fuera mi propia hija». Eduardo condujo a Clara a través de la casa, mostrándole la impresionante biblioteca, la sala de música con un piano de cola, la cocina gourmet donde doña Carmen reinaba absoluta, y finalmente, la suite que sería suya durante los próximos meses. La habitación era más grande que todo el apartamento que Clara compartía con Carla. Había una cama king size, un sillón de lectura posicionado cerca de la ventana con vista a los jardines, un escritorio antiguo donde podría estudiar,
y un baño privado con bañera de hidromasaje. Si necesita cualquier cosa, solo tiene que pedirlo, dijo Eduardo parado en la puerta de la habitación. Doña Carmen conoce todos mis hábitos, así que ella puede orientarla sobre los horarios de las comidas y la rutina de la casa. Eduardo, dijo Clara, tocando ligeramente el brazo de él. Gracias por todo esto. Es mucho más de lo que esperaba. Él sonrió, y Clara notó que su mirada se detuvo algunos segundos más de lo necesario en el rostro de ella. Es lo mínimo que puedo hacer, Clara. Estás llevando a mi hijo. Aquella primera noche en la mansión, Clara cenó con Eduardo en una mesa de caoba que fácilmente cabrían 12 personas. Doña Carmen había preparado un salmón a la plancha, con verduras que estaba delicioso, acompañado de un zumo natural especialmente elegido para embarazadas. ¿Cómo fue vivir fuera de casa por primera vez?, preguntó Eduardo, claramente interesado en conocerla mejor. Aterrador al principio, admitió Clara, pero aprendí a valorar la independencia. Doña Amelia, mi abuela, siempre dijo que la vida nos enseña a ser fuertes, incluso cuando no queremos. Ella parece haber sido una persona especial. Lo era. Me crió sola después de que mis padres murieron en un accidente. Me enseñó que la honestidad y el trabajo duro son los únicos caminos dignos. Eduardo asintió, claramente conmovido por la historia. Estoy seguro de que ella estaría orgullosa de la mujer en que te has convertido. Durante las semanas siguientes, Clara se adaptó a la rutina de la mansión. Se despertaba temprano, tomaba el desayuno preparado por doña Carmen, iba a la facultad en el transporte escolar que Eduardo había contratado especialmente para ella, y regresaba al final de la tarde para estudiar en la impresionante biblioteca de la casa. Eduardo llegaba del trabajo alrededor de las 7 de la noche, siempre preguntando cómo había pasado el día, si se sentía bien, si necesitaba algo. Cenaban juntos casi todas las noches, conversando sobre los más variados asuntos. Clara descubrió que Eduardo era un hombre culto, bien leído y sorprendentemente divertido cuando se sentía a gusto. Era peligroso cómo se estaba acostumbrando a aquella vida de confort y atención. Más peligroso aún era cómo esperaba ansiosa el momento en que Eduardo llegaba del trabajo, cómo su corazón se aceleraba cuando él le sonreía, cómo empezaba a sentirse en casa en aquella mansión que definitivamente no era su lugar. Una noche, después de una cena particularmente agradable, donde Eduardo había contado historias divertidas sobre clientes excéntricos de la constructora, Clara se dio cuenta de una verdad aterradora. Se estaba enamorando del padre del hijo que llevaba. Y eso no estaba en los planes de nadie. Las semanas en la mansión pasaron como un sueño dorado para Clara. La rutina que se estableció entre ella y Eduardo era sorprendentemente armoniosa, como si fueran dos viejos amigos reencontrándose después de una larga separación. Eduardo llegaba del trabajo siempre preguntando sobre su día, interesado genuinamente en sus estudios, en cómo se sentía con el embarazo, si doña Carmen la estaba cuidando bien. ¿Cómo fue la clase de metodología hoy?, preguntó Eduardo un martes, mientras cenaban salmón con risotto de espárragos que doña Carmen había preparado especialmente, pensando en la alimentación de la gestante. Estudiamos sobre la importancia de la música en el desarrollo infantil, respondió Clara animada. Es fascinante cómo la exposición a la música clásica puede estimular la formación neural de los niños. Eduardo sonrió, colocando el tenedor en el plato y apoyando la barbilla en la mano, observando a Clara con atención total. Te pones radiante cuando hablas de educación. Es hermoso de ver. Clara sintió que sus mejillas se sonrojaban. Eduardo tenía esa forma de mirarla que hacía que su corazón se disparara, como si ella fuera la persona más interesante del mundo. De hecho, continuó Eduardo pareciendo titubeante, hay algo que he querido preguntarte desde hace semanas. ¿Qué es? ¿Te gustaría aprender piano? Sé que dijiste que siempre habías tenido ganas. Y bueno, yo toco desde hace muchos años. Podría enseñarte si quieres. Los ojos de Clara se iluminaron. Desde niña soñaba con aprender piano, pero nunca había tenido condiciones de pagar clases. Era uno de sus sueños más secretos y románticos. ¿Harías eso por mí? Sería un placer, respondió Eduardo, y Clara notó un brillo especial en sus ojos verdes.
Podemos empezar mañana por la noche, si quieres. Aquella noche, Clara apenas pudo dormir de ansiedad. Cuando llegó de la facultad al día siguiente, encontró a Eduardo en la sala de música, ya esperándola. Él se había cambiado el traje por unos vaqueros y una camisa casual, y Clara encontró que le quedaba aún más guapo así, menos formal y más accesible. ¿Lista para tu primera clase?, preguntó él, dando palmaditas en el taburete del piano de cola. Clara se acercó al imponente instrumento, pasando los dedos delicadamente sobre las teclas de marfil. El sonido que salió fue desafinado y tímido, pero Eduardo sonrió animadamente. «Primero vamos a aprender la posición correcta de las manos», dijo él, sentándose a su lado en el taburete. «¿Puedo?». Clara asintió, y Eduardo gentilmente tomó sus manos, posicionándolas sobre las teclas. El toque de él era cálido y firme, y Clara sintió una corriente eléctrica recorrer sus brazos. «Los dedos deben quedar curvos, como si estuvieras sosteniendo una bolita. Así», murmuró Eduardo, su voz cerca de su oído, mientras ajustaba la posición de cada dedo. La proximidad de él era perturbadora y deliciosa al mismo tiempo. Clara podía sentir el perfume masculino, el calor de su cuerpo a su lado, la concentración en su rostro mientras explicaba los fundamentos de la técnica pianística. «Ahora vamos a intentar una escala simple», dijo Eduardo, colocando sus propias manos sobre las teclas y tocando una secuencia melódica suave. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Intenta repetir. Clara intentó imitar los movimientos, pero sus dedos se enredaban en las teclas. Eduardo rió suavemente, un sonido agradable que la hizo relajarse. «Es normal al principio. Cuando yo era niño, mi profesora decía que el piano es como andar en bicicleta. Parece imposible hasta que lo logras, luego se vuelve automático». «¿Aprendiste de niño?». «Mi madre insistió en que tuviera educación musical», respondió Eduardo, una sombra de tristeza pasando por sus ojos. «Ella decía que la música alimenta el alma de una forma que nada más puede». «Tenía razón», dijo Clara suavemente. «Debe ser una añoranza difícil de llevar». Eduardo permaneció en silencio por un momento. Luego volvió a concentrarse en las teclas. «Toca conmigo», pidió él, posicionando las manos de Clara nuevamente. «Una canción muy simple». Él comenzó a tocar una melodía dulce y melancólica, guiando los dedos de Clara para acompañar la armonía básica. Era una canción que Clara no conocía, pero que sonaba familiar y reconfortante. «¿Qué canción es esa?», preguntó ella, concentrada en no errar las notas. «Una composición mía», admitió Eduardo, un poco avergonzado. «La compuse hace años, en una fase difícil de mi vida». «Es bellísima». «Todavía no está terminada», dijo Eduardo, dejando de tocar y mirando directamente a Clara. «Quizás tú me ayudes a encontrar el final». Había algo en su mirada que hizo que Clara se sintiera especial, como si ella fuera realmente capaz de ayudarlo a completar no solo la canción, sino algo más grande en su vida. Las clases de piano se convirtieron en el momento favorito del día para Clara. Todas las noches, después de la cena, se reunían en la sala de música. Eduardo era un profesor paciente y alentador, nunca demostrando irritación cuando ella erraba las mismas notas repetidamente. Con el paso de las semanas, Clara notó que las clases se estaban volviendo más íntimas. Eduardo se sentaba cada vez más cerca de ella en el taburete. Sus manos permanecían sobre las de ella más tiempo de lo necesario, y las miradas entre ellos se volvían más intensas y prolongadas. «Estás progresando muy rápido», comentó Eduardo un jueves, después de que Clara logró tocar una canción simple de Mozart entera sin errores. «Tienes talento natural». «Tengo un profesor excepcional», respondió Clara, girándose para mirarlo. Eduardo estaba tan cerca que ella podía ver los pequeños puntos dorados en sus ojos verdes. «Clara», murmuró Eduardo, su voz volviéndose más grave. «Hay algo que necesito decirte». El corazón de Clara se aceleró. Hacía semanas que sentía una tensión creciente entre ellos, una atracción que iba mucho más allá de la situación formal que habían establecido. «¿Qué es?». Eduardo dudó, pareciendo luchar contra alguna decisión interna. Finalmente, extendió la mano y tocó delicadamente el rostro de ella. «Me estoy enamorando de ti»,
confesó él, la voz casi un susurro. Sé que es complicado, sé que no estaba en los planes, pero no puedo controlar lo que siento. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. Aquellas eran las palabras que secretamente esperaba escuchar, pero que al mismo tiempo la aterrorizaban por las complicaciones que traían. Eduardo, no necesitas responder ahora, interrumpió él gentilmente. Solo quería que supieras que no eres solo la madre de mi hijo. Te has convertido en alguien muy especial para mí. Aquella noche, Clara se quedó despierta hasta altas horas, repasando las palabras de Eduardo en su mente. Ella también se estaba enamorando de él, pero tenía miedo de que fuera solo el resultado de la situación artificial en que vivían. ¿Cómo saber si sus sentimientos eran genuinos o si eran solo una confusión emocional causada por el embarazo y la convivencia cercana? A la semana siguiente, llegó el día de la consulta de ecografía de la 12ª semana de gestación. Clara estaba ansiosa por ver al bebé por primera vez, y Eduardo había pedido permiso para acompañarla. ¿Lista para conocer a nuestro bebé?, preguntó Eduardo de camino a la clínica, sosteniendo la mano de ella delicadamente. Muy ansiosa, admitió Clara. ¿Y tú? Nervioso como nunca lo estuve en la vida, confesó Eduardo, apretando ligeramente la mano de ella. En la clínica, la doctora Miss Elena los recibió con una sonrisa radiante y los condujo hasta la sala de ecografía. Clara se acostó en la camilla y Eduardo se posicionó a su lado, sosteniendo su mano mientras la médica preparaba el equipo. «Vamos a ver cómo está nuestro pequeño», dijo la doctora Elena aplicando el gel en la barriga ya ligeramente redondeada de Clara. El monitor se iluminó con imágenes en blanco y negro, y Clara contuvo la respiración cuando vio por primera vez la pequeña forma que crecía dentro de ella. Era real, concreto, milagroso. «Aquí está el corazón», señaló la doctora Elena, y todos pudieron escuchar el sonido rítmico de los latidos cardíacos resonando por la sala. Eduardo apretó la mano de Clara y ella vio lágrimas de emoción en sus ojos. «Es perfecto», murmuró él. La doctora Elena continuó examinando, moviendo el transductor por la barriga de Clara y haciendo anotaciones en el ordenador. De repente, frunció el ceño y se concentró más en un área específica. «¿Qué pasa, doctora?», preguntó Clara preocupada. «Un momento, por favor», dijo la médica ajustando controles en el equipo y observando la pantalla con más atención. El silencio en la sala se volvió tenso. Clara y Eduardo intercambiaron miradas preocupadas, imaginando si algo estaba mal con el bebé. Finalmente, la doctora Elena sonrió ampliamente y se giró hacia ellos. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció. «Son gemelos». El mundo se detuvo. Clara sintió como si todo el aire hubiera salido de sus pulmones. Eduardo se quedó completamente inmóvil, su rostro perdiendo todo color. «¿Gemelos?», repitió Clara, la voz saliendo débil. «Sí, 2 bebés perfectamente sanos. Aquí está el primero», la médica señaló una forma en la pantalla, «y aquí está el segundo. 2 cabecitas, 2 corazones latiendo». Clara miró a Eduardo, esperando ver la misma sorpresa y alegría que sentía, pero lo que encontró fue una expresión de shock total. Él había soltado su mano y estaba mirando la pantalla como si no pudiera procesar la información. «2 bebés», murmuró Eduardo, más para sí mismo que para las otras personas en la sala. «Felicidades a los 2», dijo la doctora Elena, claramente animada. «La gestación gemelar exige cuidados extras, pero ambos bebés se están desarrollando perfectamente». Durante el resto del examen, Eduardo permaneció en silencio, respondiendo solo con monosílabos cuando la médica hacía preguntas. Clara sentía una ansiedad creciente en el pecho, percibiendo que la noticia había causado un impacto muy diferente al esperado. De camino a casa, el silencio dentro del coche era pesado e incómodo. Eduardo conducía con expresión cerrada, perdido en pensamientos que claramente lo perturbaban. «Eduardo», dijo Clara finalmente, «¿estás bien?». «Necesito procesar esto», respondió él, sin quitar los ojos de la carretera. «Los gemelos lo cambian todo». «¿Cómo así?». Eduardo no respondió inmediatamente. Cuando llegaron a casa, él detuvo el coche en el garaje y se quedó sentado por algunos segundos, las manos apretando el volante.
Es más complicado de lo que había planeado, dijo él finalmente. 2 bebés significan 2 herencias para dividir, el doble de responsabilidad, el doble de... Él no terminó la frase, pero Clara entendió. La alegría y el romanticismo que habían construido en las últimas semanas fueron sustituidos por una realidad cruda y calculista que ella había preferido ignorar. ¿Ya no quieres a los bebés?, preguntó Clara, la voz temblorosa. No es eso, respondió Eduardo rápidamente. Claro que quiero, es solo que necesito repensar algunas cosas, cuestiones prácticas, legales, financieras. Clara salió del coche en silencio, sintiendo un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con el embarazo. Eduardo la siguió hasta la casa, pero su actitud había cambiado completamente. Él estaba distante, formal, como si fueran de nuevo extraños. «Voy a trabajar en la oficina», anunció él cuando llegaron a la sala. «Necesito hacer algunas llamadas, resolver algunos asuntos urgentes». Clara asintió, intentando esconder la decepción. «Claro, entiendo». Aquella noche cenaron en silencio. Eduardo comió rápidamente y se disculpó, diciendo que tenía mucho trabajo que terminar. No hubo clase de piano. No hubo la conversación cariñosa de siempre. Clara se sintió como una intrusa en la casa donde había empezado a sentirse en casa. Durante los días siguientes, Eduardo se mantuvo distante. Llegaba tarde del trabajo, pasaba horas en la oficina haciendo llamadas a abogados y contadores y evitaba quedarse a solas con Clara. Las comidas juntos se volvieron raras y tensas cuando ocurrían. Clara intentaba entender la reacción de él, pero sentía como si el descubrimiento de los gemelos hubiera deshecho toda la cercanía y el cariño que habían construido. Era como si Eduardo estuviera recordando que aquello era una transacción comercial, no una relación real. «Niña, andas triste», comentó doña Carmen una tarde mientras preparaba un tentempié especial para Clara. «El chico Eduardo también está raro, encerrado. ¿Se pelearon?» «Es complicado, doña Carmen», respondió Clara, removiendo distraídamente el té que la señora había preparado. «Escucha lo que una mujer vieja te va a decir, querida. Los hombres se asustan cuando las cosas se ponen serias de verdad. Les gusta controlarlo todo, planificarlo todo. Cuando la vida les da una sorpresa, se quedan perdidos como niños en el parque. Pero él está actuando como si yo fuera un problema que necesita ser resuelto». Doña Carmen se sentó al lado de Clara y tomó sus manos con cariño maternal. «Eduardo perdió a sus padres muy joven, mi querida. Desde entonces tiene miedo de apegarse demasiado a las personas, miedo de perder otra vez. Estos bebés te trajeron a su vida de una manera que él no esperaba. Ahora tiene miedo de volverse dependiente de tu presencia. Entonces, ¿qué hago? Ten paciencia, niña. Deja que su corazón entienda lo que su cabeza aún está negando». Pero Clara comenzó a cuestionar si doña Carmen tenía razón o si Eduardo simplemente había percibido que la situación se le estaba yendo de las manos. Quizás se estaba arrepintiendo de toda la cercanía que habían desarrollado. Quizás el descubrimiento de los gemelos había sido el recordatorio que él necesitaba de que Clara era solo una prestadora de servicios, no alguien de quien enamorarse. Una semana después de la ecografía, Clara tomó una decisión que parecía la única lógica en aquel momento de confusión y dolor. Si Eduardo quería distancia, ella le daría toda la distancia que necesitara. Clara tomó la decisión una mañana nebulosa de viernes, cuando despertó, y percibió que había pasado 3 noches consecutivas cenando sola, mientras Eduardo trabajaba hasta tarde en la oficina. La casa que antes le parecía acogedora, ahora se sentía fría e incómoda, como si ella fuera una intrusa que había sobrepasado los límites de la hospitalidad. Doña Carmen percibió inmediatamente el cambio en el comportamiento de Clara durante el desayuno. «¿Vas a salir temprano hoy, querida?», preguntó la señora, notando que Clara había comido solo la mitad de la fruta y apenas había tocado las tostadas integrales especialmente preparadas para ella. «De hecho, doña Carmen», dijo Clara, respirando hondo para armarse de valor, «creo que voy a volver a mi apartamento». La cuchara de doña Carmen se detuvo en el aire, cargada de mermelada de frutos rojos. «¿Cómo así, niña? ¿Pasó algo?» «Las cosas cambiaron después de que descubrimos que son gemelos», explicó Clara intentando mantener la voz firme.
Eduardo está claramente incómodo con la situación y quizás sea mejor mantener el acuerdo original. Él se queda con los bebés cuando nazcan. Yo recibo el pago y cada uno sigue su vida. Doña Carmen dejó la cuchara en el plato y se sentó al lado de Clara, su rostro maternal cargado de preocupación. Clara, hija mía, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Es lo que tiene más sentido, respondió Clara, aunque su voz traicionaba la incertidumbre que sentía. Me involucré emocionalmente demasiado. Fue un error. ¿Y Eduardo? ¿Vas a hablar con él antes de tomar esa decisión? Clara negó con la cabeza. Eduardo dejó bien claro que prefiere distancia. Solo estoy respetando lo que él quiere. Aquella mañana, mientras Eduardo estaba en el trabajo, Clara hizo las maletas rápidamente, intentando no pensar mucho sobre lo que estaba haciendo. Guardó las pocas ropas que había traído, los libros de la facultad, el cuaderno donde anotaba las lecciones de piano que Eduardo le había enseñado. Cada objeto que ponía en la maleta parecía llevar un recuerdo doloroso de los últimos 2 meses. Doña Carmen la ayudó en silencio, claramente en desacuerdo con la decisión, pero respetando la determinación de la joven. ¿Dónde vas a quedarte, niña? En ese apartamento pequeño que compartías con tu amiga. Carla ya encontró otro lugar para vivir, pero me dijo que puedo volver temporalmente hasta encontrar algo propio, explicó Clara cerrando la última maleta. Con el dinero que Eduardo ya me dio, puedo alquilar un lugar decente. ¿Y los bebés? ¿Cómo va a seguir Eduardo el embarazo si tú estás lejos? Seguiré yendo a todas las consultas con la doctora Elena. Eduardo puede participar cuando quiera. No le estoy quitando el derecho de acompañar a sus hijos. Doña Carmen suspiró profundamente. Esta casa se va a quedar muy vacía sin ti, querida. Clara sintió lágrimas picarle los ojos. Doña Carmen se había convertido en más que una empleada de la casa. Era como una madre que ella nunca había tenido. También la voy a extrañar a usted. ¿Prometes que me llamarás si necesitas algo? ¿Y que seguirás alimentándote bien por los bebés? Lo prometo, dijo Clara, abrazando a la señora con cariño. Clara llamó a un taxi y salió de la mansión mientras Eduardo estaba en el trabajo, dejando solo una nota explicando su decisión. No tuvo valor para despedirse personalmente, sabiendo que perdería la determinación si miraba sus ojos verdes una vez más. El apartamento de Carla en el barrio de Carabanchel parecía aún más pequeño después de 2 meses en la mansión de Eduardo. La habitación que Clara ocuparía temporalmente tenía espacio solo para una cama individual y un pequeño armario, pero era limpia y acogedora a su manera. ¿Estás segura de que hiciste lo correcto?, preguntó Carla por tercera vez, mientras ayudaba a Clara a deshacer las maletas. No sé nada de nada, Carla, admitió Clara, sentándose pesadamente en la cama. Solo sé que ya no podía seguir en esa casa, fingiendo que todo estaba normal. Pero dijiste que te enamoraste de él. Y ese fue exactamente el problema, respondió Clara. No tenía que haber sucedido. Era solo un acuerdo comercial y yo confundí las cosas. ¿Y si él siente lo mismo? Clara rió sin humor. Eduardo dejó bien claro que el descubrimiento de los gemelos lo cambió todo para él. Creo que se dio cuenta de que se estaba involucrando demasiado y dio un paso atrás. Aquella noche, el teléfono de Clara sonó insistentemente durante casi 1 hora. El nombre de Eduardo aparecía en la pantalla varias veces, pero ella no tuvo valor para contestar. Finalmente, él dejó de llamar y le envió un mensaje de texto. «Necesito hablar contigo. Por favor, contesta el teléfono». Clara leyó el mensaje y guardó el móvil en el cajón sin responder. Durante los días siguientes, Eduardo intentó contactarla de varias formas. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, incluso apareció en la librería donde Clara trabajaba antes del embarazo, pero ella le pidió a la gerente que dijera que estaba demasiado ocupada para recibir visitas. La verdad era que Clara tenía miedo de hablar con Eduardo, miedo de que él intentara convencerla de volver solo por sentir pena por ella o por los bebés. Miedo de que él quisiera aclarar definitivamente que sus sentimientos no eran correspondidos. En ambos casos, ella prefería mantener distancia. Las semanas pasaron lentamente. Clara continuó asistiendo a las clases en la universidad, pero su mente estaba constantemente dispersa.
Los profesores notaron su distracción y sus notas comenzaron a decaer ligeramente. Ella intentaba concentrarse en los estudios, pero constantemente se encontraba pensando en Eduardo, en las clases de piano, en las conversaciones durante las cenas, en la forma en que él la miraba cuando tocaban música juntos. La primera consulta prenatal después de la mudanza fue particularmente difícil. La doctora Elena la recibió con expresión preocupada. «¿Cómo te sientes, Clara? He notado que has perdido un poco de peso desde la última consulta». «Estoy bien», mintió Clara. «Solo me estoy adaptando a algunos cambios. Eduardo mencionó que te mudaste de su casa. ¿Puedo preguntar por qué?» Clara sintió que su rostro se sonrojaba. «Creímos que sería mejor mantener las cosas más profesionales». La médica la estudió cuidadosamente. «Clara, entiendo que su situación es delicada, pero como médica, necesito enfatizar la importancia de minimizar el estrés durante el embarazo, especialmente en una gestación gemelar. Estoy haciendo lo posible». «Eduardo también está estresado», comentó la doctora Elena casualmente. «Apareció en mi consultorio 2 veces esta semana, extremadamente preocupado por tu salud y bienestar». Clara sintió el corazón acelerarse. «¿Él está preocupado por mí?» «Mucho. Pregunta constantemente si te estás alimentando bien, si estás tomando las vitaminas, si necesitas algo. Parece una persona bastante atormentada». Después de la consulta, Clara estuvo caminando sin rumbo por las calles del centro de Madrid, procesando las palabras de la médica. Si Eduardo estaba realmente preocupado por ella, ¿por qué no había insistido más en conversar? ¿Por qué aceptó tan fácilmente su distanciamiento? Carla notó el estado emocional de Clara y decidió intervenir. «Amiga, necesitas dejar de torturarte», dijo una noche de martes encontrando a Clara removiendo distraídamente la comida que había preparado. «O llamas a Eduardo y resuelves esta situación, o te olvidas de él de una vez y sigues adelante. No es tan simple». «Sí lo es. Estás embarazada de sus gemelos, se enamoraron, se pelearon por un malentendido y ahora están sufriendo inútilmente». ¿Qué parte de esto es complicada? La parte en que él se perturbó claramente cuando descubrió que eran gemelos. «Clara», dijo Carla, sentándose al lado de su amiga, «los hombres reaccionan diferente a las sorpresas. Necesitan tiempo para procesar, reorganizar las ideas. Eso no significa que no quieran la situación. ¿Y si significa? ¿Y si no significa? ¿Vas a pasar los próximos meses lamentándote por un y sí?» Aquella misma noche, como si el universo estuviera conspirando, Clara recibió una llamada inesperada de doña Carmen. «Clara, hija mía, ¿cómo estás?» «Doña Carmen, estoy bien, gracias». «¿Y usted?» «Preocupada por ustedes dos, para ser sincera», respondió la señora sin rodeos. «Eduardo está deplorable, niña. No come bien, llega a casa tarde por la noche, se pasa horas mirando el piano sin tocar una nota». El corazón de Clara se encogió. «¿Está bien de salud?» «De salud física, sí, pero emocionalmente está destrozado. Ayer lo encontré sosteniendo la partitura de esa canción que ustedes tocaban juntos, y tenía lágrimas en los ojos». Clara cerró los ojos, sintiendo un dolor en el pecho que era casi físico. «¿Por qué me cuenta esto?» «Porque ustedes dos están siendo tercos y orgullosos, y al final van a perder algo precioso por puro miedo», dijo doña Carmen con firmeza maternal. «Eduardo está desesperado por hablar contigo, pero tiene miedo de que lo rechaces. Tú estás sufriendo porque crees que él ya no te quiere, y mientras tanto el tiempo está pasando y ustedes están desperdiciando la oportunidad de ser felices». «Doña Carmen, escucha, querida. Conozco a Eduardo desde que era un muchacho de 21 años, perdido después de la muerte de sus padres. Nunca lo vi mirar a una mujer de la forma en que te mira a ti, y nunca lo vi tan destrozado como está ahora». Después de la llamada, Clara pasó la noche entera despierta, repasando todas las conversaciones que había tenido con Eduardo, todos los momentos de cariño, todas las pequeñas demostraciones de afecto que podrían haber significado más de lo que ella había interpretado en el momento. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llamaría a Eduardo y conversarían como adultos. Aclararían los sentimientos de ambos y decidirían cuál sería el mejor camino para todos, incluyendo a los bebés que nacerían en pocos meses.
Pero cuando marcó su número, la llamada fue directamente al buzón de voz. Intentó 2 veces más con el mismo resultado. Finalmente, le envió un mensaje de texto. «Necesito hablar contigo. ¿Puedes llamarme cuando tengas tiempo?» La respuesta llegó solo al final del día. «Viajé por trabajo a Barcelona. Vuelvo el viernes. ¿Podemos encontrarnos el sábado?» Clara sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Finalmente conversarían, pero tendría que esperar casi una semana para descubrir si había alguna posibilidad de recuperar lo que habían comenzado a construir juntos. «Todo saldrá bien», dijo Carla cuando Clara le contó sobre la conversación programada. «Se aman. El resto es un detalle. Y si no sale bien, entonces al menos sabrás la verdad y podrás seguir adelante con la conciencia tranquila». Durante el resto de la semana, Clara osciló entre la esperanza y el miedo. Ensayó mentalmente todas las posibles conversaciones que podrían tener. Intentó prever las reacciones de Eduardo. Imaginó escenarios optimistas y pesimistas. Pero en el fondo, sabía que no había forma de adivinar lo que sucedería. Solo quedaba esperar y descubrir si el amor que sentía por Eduardo era correspondido, o si había sido solo una ilusión creada por la cercanía y la situación excepcional en que se conocieron. El sábado llegó con un cielo gris típico del otoño madrileño, y Clara despertó con mariposas en el estómago, que no tenían nada que ver con los movimientos de los bebés. Eduardo había sugerido que se encontraran en el mismo café donde Clara había trabajado antes del embarazo, un ambiente neutro que sería cómodo para ambos. Clara llegó 10 minutos antes de la hora marcada, eligiendo una mesa en la esquina donde podrían conversar con privacidad. Sus manos temblaban ligeramente mientras removía el café con leche que había pedido, ensayando mentalmente las palabras que quería decir. Eduardo apareció puntualmente a las 3 de la tarde, y Clara sintió el corazón dispararse al verlo. Él estaba más delgado, con ojeras que delataban noches mal dormidas, pero aún era el hombre guapo y elegante de quien se había enamorado. Vestía unos vaqueros oscuros y un jersey de lana azul marino que realzaba sus ojos verdes. «Clara», dijo él, acercándose a la mesa con visible vacilación. «Gracias por aceptar hablar conmigo». «Hola, Eduardo», respondió ella, intentando mantener la voz firme. «Siéntate, por favor». Él se acomodó en la silla frente a ella, y por algunos segundos permanecieron en silencio, como si ambos estuvieran intentando encontrar las palabras adecuadas para comenzar una conversación que podría definir el futuro de sus vidas. «¿Cómo te sientes?», preguntó Eduardo finalmente, su mirada preocupada recorriendo el rostro de Clara en busca de señales de cansancio o malestar. «Bien, considerando las circunstancias», respondió Clara. «Los bebés se están desarrollando normalmente, según la doctora Elena». «Lo sé. Hablé con ella después de tu última consulta». Eduardo hizo una pausa, pareciendo luchar contra alguna decisión interna. «Clara, necesito disculparme». «¿Por qué?» «Por la forma en que reaccioné cuando descubrimos que eran gemelos. Por la forma en que me alejé de ti cuando debería haber sido exactamente lo opuesto». Él se pasó la mano por el cabello, un gesto de nerviosismo que Clara ya conocía bien. «Me comporté como un idiota». Clara sintió una punzada de esperanza en el pecho, pero intentó mantener la cautela. «Te perturbó claramente la noticia». «Sí», admitió Eduardo, «pero no por los motivos que tú imaginas». «Entonces, ¿por qué?». Eduardo respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar algo muy importante. «Porque me di cuenta de que me había enamorado perdidamente de ti, y los gemelos significaban que nuestra situación sería el doble de complicada. Tuve miedo de que pensaras que estaba intentando usar a los bebés para mantenerte cerca de mí». Clara parpadeó, intentando procesar sus palabras. «¿Cómo así?». «Clara, lo que comenzó como un acuerdo comercial se transformó en la cosa más real e importante de mi vida. Cuando descubrí que eran gemelos, mi primer pensamiento no fue sobre herencias o complicaciones legales, fue sobre lo increíble que sería criar a 2 niños contigo, despertar todos los días sabiendo que teníamos una familia verdadera». El corazón de Clara estaba latiendo tan fuerte que ella estaba segura de que Eduardo podía oírlo. «Pero luego te volviste distante, frío, porque entré en pánico», confesó Eduardo extendiendo la mano sobre la mesa para tocar delicadamente sus dedos.
Tuve miedo de que pensaras que te estaba manipulando emocionalmente. Fuiste contratada para un bebé, no para dos. No para una familia complicada con un hombre que se enamoró de ti sin permiso. Clara sintió lágrimas picarle los ojos. Eduardo, déjame terminar, por favor, pidió él, apretando suavemente su mano. Cuando te fuiste de casa, me di cuenta de lo estúpido que había sido. Pasé estas semanas intentando imaginar cómo sería mi vida criando a nuestros hijos solo, y fue aterrador. No porque no pueda encargarme de las responsabilidades prácticas, sino porque no puedo imaginarme compartir sus primeros pasos, sus primeras palabras, las noches de insomnio, con cualquier persona que no seas tú. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Clara. ¿Por qué tardaste tanto en decirme esto? Porque tenía miedo de que fuera demasiado tarde, que hubieras decidido que yo era solo un cliente problemático y quisieras mantener distancia hasta el nacimiento de los bebés. Clara negó con la cabeza, riendo entre lágrimas. Eduardo, yo también me enamoré de ti. Me alejé porque pensé que habías percibido que las cosas se estaban saliendo de control y querías volver al acuerdo original. ¿En serio? Los ojos de Eduardo se iluminaron con una esperanza que él intentaba controlar. Muy en serio. Esas semanas lejos de ti fueron las peores de mi vida. Carla dijo que parecía un fantasma. Eduardo se levantó de la silla y rodeó la mesa, arrodillándose al lado de la silla de Clara y tomando sus manos con las suyas. Clara, ¿aceptas empezar de nuevo? No como un acuerdo comercial, sino como una familia de verdad. ¿Tú, yo y nuestros hijos? Clara miró a los ojos verdes que había aprendido a amar y sintió que el mundo finalmente se estaba colocando en su lugar correcto. Sí, susurró ella, quiero mucho empezar de nuevo contigo. Eduardo se levantó y la besó delicadamente, allí mismo en medio del café, bajo las miradas curiosas de otros clientes. Era un beso dulce, cargado de semanas de añoranza y promesas de futuro. ¿Vuelves a casa conmigo?, pidió Eduardo cuando se separaron. Doña Carmen está desesperada por verte y la casa no es la misma sin ti. Necesito buscar mis cosas en el apartamento de Carla. Yo voy contigo, dijo Eduardo inmediatamente, y esta vez no quiero que tengas más dudas sobre lo que siento. Voy a pasar todos los días demostrando que te amo y que te quiero en mi vida para siempre. En el apartamento de Carla, Eduardo insistió en llevar todas las maletas de Clara, tratando sus pertenencias con el mismo cuidado que había demostrado meses antes. Carla observó la interacción entre ellos con una sonrisa satisfecha. Finalmente decidieron dejar de ser tercos, comentó ella, abrazando a Clara con cariño. Era obvio que se amaban. Gracias por cuidarla, dijo Eduardo a Carla, claramente sincero, y por haber dado los consejos correctos. Cuida bien de mi amiga, respondió Carla, y de mis futuros ahijados. De vuelta en la mansión, doña Carmen estaba esperando en la puerta principal, con el rostro iluminado de alegría. Gracias a Dios que volvieron en razón, dijo ella, abrazando a Clara como si fuera una hija que llevaba años lejos de casa. Esta casa parecía un cementerio. También la extrañé a usted, doña Carmen, dijo Clara emocionada. Preparé su plato favorito para la cena, anunció la señora. Salmón a la plancha con esas verduras que le gustan. Aquella noche, durante la cena, Eduardo y Clara conversaron como nunca lo habían hecho antes. Sin las barreras de un acuerdo comercial entre ellos, pudieron hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sobre el futuro que querían construir juntos, sobre cómo sería criar a los gemelos. «Necesito contarte una cosa», dijo Eduardo, cortando delicadamente el salmón. «Pasé estas semanas reestructurando todo mi testamento y los documentos de la empresa». Clara lo miró con curiosidad. «¿Cómo así? Si vamos a ser una familia de verdad, quiero que tú y nuestros hijos tengan total seguridad financiera, independientemente de lo que me suceda. Ya no eres solo la madre de los niños, eres la mujer que amo, y quiero que tengas todos los derechos que eso implica». «Eduardo, no necesitas...» «Sí necesito», interrumpió él gentilmente. «Quiero casarme contigo, Clara, de verdad. Quiero que seamos marido y mujer, no solo dos adultos criando hijos juntos». La petición tomó a Clara por sorpresa, aunque era exactamente lo que su corazón deseaba escuchar.
¿Estás seguro? Absolutamente. Nunca estuve tan seguro de nada en la vida. Entonces sí, respondió Clara sonriendo hasta que las lágrimas aparecieron de nuevo. Claro que quiero casarme contigo. Eduardo se levantó de la silla y la besó nuevamente, sellando una promesa que ambos sabían que sería para toda la vida. Después de la cena, fueron a la sala de música. Eduardo se sentó al piano y comenzó a tocar la melodía que había compuesto años antes, aquella misma que le había estado enseñando a Clara antes de que todo se complicara. «Ahora puedo terminar la canción», dijo él, mirando a Clara con amor, «porque ahora sé cuál es el final». Él tocó una secuencia de acordes que Clara nunca había escuchado, dulces y esperanzadores, que daban a la melodía melancólica un desenlace lleno de felicidad. «Es hermosa», murmuró Clara, sentándose a su lado en el taburete del piano. «Es sobre nosotros», explicó Eduardo, «sobre dos personas que se encontraron cuando menos lo esperaban, y descubrieron que a veces el destino nos sorprende con mucho más de lo que pedimos». Clara colocó las manos sobre las teclas e intentó acompañar la armonía que Eduardo había creado. Era la primera vez que tocaban juntos desde que ella había salido de casa, y la música fluía entre ellos como una conversación silenciosa sobre amor, perdón y nuevos comienzos. «Eduardo», dijo Clara cuando dejaron de tocar, «te amo. Te amo a ti. Amo a nuestros hijos que aún van a nacer. Amo la vida que vamos a construir juntos». «Yo también te amo», respondió él, besándola delicadamente en la frente, «y prometo que nunca más dejaré que el miedo me haga actuar como un idiota». Aquella noche, Clara durmió en la habitación de Eduardo por primera vez, no por obligación o conveniencia, sino porque eran dos personas apasionadas que querían estar juntas. Conversaron hasta tarde sobre planes de boda, sobre nombres para los bebés, sobre cómo sería organizar la vida con dos niños pequeños. «Ana y Beatriz», sugirió Clara cuando Eduardo preguntó sobre nombres femeninos. «Son hermosos», acordó Eduardo. «¿Y si es un niño y una niña?» «Ana y Miguel», respondió Clara sin dudar. Eduardo sonrió. «Perfecto. Ana y Miguel Fonseca». «De hecho», dijo Clara acurrucándose en su pecho, «Ana y Miguel Medeiros Fonseca. Quiero que tengan mi apellido también». «Claro», acordó Eduardo inmediatamente. «Tendrán suerte de llevar el nombre de dos familias que se aman». Las semanas siguientes fueron las más felices de la vida de Clara. Eduardo se había convertido en un prometido atento y apasionado, siempre preocupado por su bienestar y el de los bebés. Retomaron las clases de piano, ahora con mucho más cariño e intimidad. Eduardo tocaba para la barriga de Clara todas las noches, diciendo que quería que los bebés nacieran ya conociendo música clásica. La gestación progresó sin complicaciones, con Clara ganando peso adecuadamente y los bebés desarrollándose perfectamente. La doctora Elena estaba radiante con la evolución del cuadro, especialmente después de que Eduardo y Clara contaran que se habían reconciliado y decidido casarse. «El estrés emocional puede afectar mucho una gestación», explicó la médica durante una consulta. «Es maravilloso ver que ustedes resolvieron sus cuestiones personales. Los bebés también se benefician cuando los padres están en armonía». Programaron la boda para 2 semanas después del nacimiento de los gemelos, una ceremonia íntima en la capilla de la mansión, solo con doña Carmen, Carla y algunos amigos cercanos de Eduardo. Sería una celebración simple, pero llena de amor y significado. «No veo la hora de llamarte oficialmente mi esposa», dijo Eduardo una noche, acariciando la barriga ya bastante prominente de Clara. «Y yo no veo la hora de conocer a nuestros hijos», respondió Clara colocando la mano sobre la de él. «Siento que van a ser los niños más amados del mundo». «Seguro que sí», acordó Eduardo. «Y crecerán sabiendo que el amor verdadero existe, porque verán todos los días cuánto amo a su madre». Clara sonrió, sintiéndose completamente feliz y completa. Lo que había comenzado como una transacción comercial se había transformado en el mayor amor de su vida, y en pocos meses ella tendría no solo una familia, sino un hogar verdadero donde podría realizar todos sus sueños de amor y maternidad. La 35ª semana de gestación llegó con Clara sintiéndose como un dirigible a punto de despegar. Los gemelos estaban grandes y activos,
especialmente durante las madrugadas, cuando parecían decidir que era hora de practicar fútbol dentro de su barriga. Eduardo se había vuelto aún más protector y atento, monitoreando cada movimiento de ella con la dedicación de un guardaespaldas profesional. «Necesitas dejar de mirarme como si fuera a explotar en cualquier momento», dijo Clara una mañana de lunes, riéndose de la forma en que Eduardo la observaba mientras ella intentaba levantarse del sofá de la sala. «Es que puedes explotar en cualquier momento», respondió él acercándose para ayudarla. La doctorette. Elena dijo que los gemelos suelen nacer entre la 35ª y 38ª semana. Eduardo, todavía tenemos al menos 2 semanas más. ¿Y si no las tenemos?, insistió él pasando el brazo alrededor de la cintura de ella para darle apoyo. ¿Y si deciden que quieren conocer el mundo hoy? Clara puso los ojos en blanco cariñosamente. Eduardo había transformado la casa en una verdadera maternidad doméstica. Había instalado teléfonos extras en todas las habitaciones, programado el número de la doctora Elena, enmarcación rápida en todos los aparatos, e incluso había comprado un cronómetro especial para marcar las contracciones cuando éstas comenzaran. La habitación de los bebés estaba lista desde hacía semanas. Eduardo había contratado a una decoradora especializada en habitaciones infantiles, que creó un ambiente en tonos de amarillo y blanco, con 2 cunas idénticas posicionadas una al lado de la otra, un cómodo sillón de lactancia cerca de la ventana y paredes decoradas con delicados dibujos de animales del bosque. ¿Sentirán la falta el uno del otro si separamos las cunas?, preguntó Clara, observando los muebles cuidadosamente arreglados. La decoradora dijo que es mejor mantenerlos cerca en los primeros meses, respondió Eduardo, acariciando la barriga de ella mientras hablaba. Se acostumbraron a compartir espacio, así que es natural que quieran estar cerca. Doña Carmen se había preparado como una general organizando una batalla importante. La despensa estaba abastecida con todos los productos necesarios para recién nacidos. Había 5 tipos diferentes de tés específicos para madres que amamantan, y ella ya había memorizado todos los números de teléfono importantes, incluyendo pediatra, hospital, farmacia e incluso la gasolinera más cercana, en caso de que necesitaran salir corriendo en medio de la madrugada. Estos niños van a nacer en una casa más organizada que una UCI, comentó Carla durante una visita el fin de semana, impresionada con el nivel de preparación. Eduardo está nervioso, explicó Clara sonriendo. Ha leído todos los libros sobre gestación gemelar que existen en el mercado. ¿Y tú cómo te sientes? Ansiosa por conocerlos, admitió Clara, y un poco asustada también. Es mucha responsabilidad criar a 2 niños al mismo tiempo. Ustedes podrán, aseguró Carla. Y tienen a Eduardo y a doña Carmen para ayudar. Estos niños van a ser los más mimados del mundo. El martes de la 36ª semana, Clara despertó a las 4 de la mañana con un dolor diferente en el bajo vientre. No era como las molestias habituales de los últimos meses, sino algo más intenso y rítmico. Se quedó acostada por unos minutos, intentando determinar si era realmente el inicio del trabajo de parto o solo otra de las muchas falsas alarmas que había experimentado. La segunda contracción llegó 15 minutos después, más fuerte que la primera. Clara tocó a Eduardo delicadamente. «Eduardo», susurró, «creo que llegó la hora». Eduardo saltó de la cama como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Estás segura? ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde está el cronómetro?» «Calma», dijo Clara, riendo a pesar del dolor que comenzaba a intensificarse. «Todavía están bien espaciadas. Tenemos tiempo». Eduardo no parecía convencido. Comenzó a correr por la casa en pánico controlado, buscando la bolsa que habían preparado para el hospital, verificando si el coche tenía suficiente gasolina, llamando a la doctora Elena antes de las 5 de la mañana. «Eduardo», dijo la médica al teléfono, claramente acostumbrada a padres ansiosos, «si las contracciones están espaciadas, pueden esperar un poco más en casa. Llamen cuando tengan intervalos de 5 a 8 minutos. Pero, ¿y si no da tiempo? ¿Y si nacen en el coche?» «Eduardo», intervino Clara sosteniendo su mano, «respira. El primer hijo casi nunca nace demasiado rápido. Y son 2, así que el proceso puede tardar aún más». Las contracciones continuaron durante toda la mañana.
gradualmente volviéndose más cercanas e intensas. Doña Carmen preparó un desayuno ligero para Clara, insistiendo en que ella necesitaba energía para el trabajo que tenía por delante. «Mi hija tuvo 4 hijos», contó la señora intentando tranquilizar a todos, «y siempre decía que parir es como correr un maratón. Hay que alimentarse bien antes de empezar». Alrededor de las 2 de la tarde, las contracciones estaban llegando cada 5 minutos, y Clara decidió que era hora de ir al hospital. Eduardo cargó la bolsa, ayudó a Clara a entrar en el coche con extremo cuidado y condujo a través del tráfico de Madrid como si estuviera transportando cristales raros. «Estás conduciendo como una abuelita», comentó Clara durante una contracción particularmente fuerte. «Puedes ir un poco más rápido, no vamos a rompernos. No quiero que los bebés nazcan en el tráfico. Eduardo, a esta velocidad nacerán en el semáforo». En el hospital, el equipo de la doctora Elena los recibió con eficiencia profesional. Clara fue llevada a una habitación privada que Eduardo había reservado meses antes, equipada con todos los recursos necesarios para un parto gemelar seguro. «¿Cómo estamos?», preguntó la doctora Elena, examinando a Clara y monitoreando los latidos cardíacos de los bebés. 6 centímetros de dilatación. Todavía tenemos algunas horas por delante. «Algunas horas», repitió Eduardo, palideciendo ligeramente. «El parto gemelar puede ser largo», explicó la médica pacientemente. «Pero tanto Clara como los bebés tienen signos vitales excelentes. Todo está progresando normalmente». Las horas que siguieron fueron una mezcla de dolor, ansiedad y expectativa. Eduardo no se separó de Clara ni por un minuto, sosteniendo su mano durante cada contracción, ofreciéndole hielo cuando ella pedía, susurrando palabras de aliento y amor. «Eres la mujer más fuerte que conozco», decía él durante los momentos más intensos. «Nuestros hijos tienen suerte de tenerte como madre. ¿Prometes que seguirás diciendo eso, incluso cuando te estén despertando a las 3 de la mañana?» preguntó Clara entre una contracción y otra, intentando mantener el buen humor. «Lo diré aún más», prometió Eduardo, besando su frente sudada. Alrededor de las 10 de la noche, la doctora Elena anunció que era hora de ir a la sala de partos. Clara estaba exhausta, pero una energía diferente la invadió al saber que finalmente conocería a sus hijos. «¿Lista para conocer a Ana y Miguel?», preguntó Eduardo, caminando al lado de la camilla mientras la llevaban a la sala de cirugía. «Más que lista», respondió Clara apretando su mano. El primer bebé nació a las 23:47, después de 40 minutos de trabajo intenso. Era una niña, pequeña, pero sana, que gritó inmediatamente al encontrar el mundo frío y brillante. «Ana», dijo Eduardo con la voz embargada por la emoción, observando a su hija ser limpiada y examinada por el equipo médico. El segundo bebé tardó 20 minutos más en llegar, un niño que nació más tranquilo, como si estuviera observando el ambiente antes de decidir si lo aprobaba o no. «Miguel», murmuró Clara, lágrimas de alegría corriendo por su rostro al ver a su hijo en los brazos de la enfermera. Eduardo estaba llorando abiertamente, alternando la mirada entre Clara y los 2 bebés que gritaban enérgicamente. «Son perfectos», dijo él, besando a Clara con tanto amor que ella sintió como si el corazón fuera a explotar de felicidad. «Fuiste increíble. Nuestros hijos son perfectos». Cuando finalmente colocaron a Ana y Miguel en los brazos de Clara, ella sintió que su vida había comenzado oficialmente en ese momento. Los bebés eran pequeños pero sanos, con cabellos oscuros y ojos que aún no habían decidido si serían verdes como los del padre o castaños como los de la madre. «Mira lo que hicimos», susurró Clara a Eduardo, que estaba sentado en la cama a su lado, observando a sus hijos con expresión de asombro absoluto. «La familia más hermosa del mundo», respondió él, tocando delicadamente la manita de Miguel. Durante los 3 días que estuvieron en el hospital, Eduardo no salió de la habitación ni para ir al baño sin avisar a Clara. Aprendió a cambiar pañales con la dedicación de un estudiante de medicina, memorizó los horarios de las tomas e incluso logró que Ana dejara de llorar tarareando suavemente una canción de cuna que había improvisado. «Eres un padre natural», observó Clara, viendo cómo Eduardo sostenía a Miguel con confianza y cariño. «Todavía no creo que sean nuestros»,
admitió Eduardo, que tú nos diste esta familia increíble. Nosotros hicimos esta familia, corrigió Clara, juntos. Doña Carmen apareció en el hospital el segundo día, cargada de regalos para los bebés y comida casera para Clara. Mis nietos, dijo ella, tomando a Ana en brazos con la experiencia de quien había ayudado a criar a varios niños. ¡Qué bebés tan hermosos! Darán mucho trabajo y mucha alegría. Gracias por todo, doña Carmen, dijo Clara emocionada, por haberme cuidado, por haber sido como una madre. Ahora somos familia de verdad, respondió la señora, besando la frente de Clara con cariño maternal, y estos pequeños crecerán llenos de amor. La vuelta a casa fue una operación militar coordinada por Eduardo. Había instalado 2 sillitas de bebé en el asiento trasero del BMW, colocado protectores en las ventanas para evitar el sol directo, y condujo desde la maternidad hasta la mansión como si estuviera transportando la corona real de Inglaterra. Eduardo, 20 kilómetros por hora es muy lento, dijo Clara riendo. La gente te está tocando la bocina. No me importa. Estoy llevando lo más preciado del mundo. En casa, la rutina se estableció rápidamente. Ana era más activa, despertándose frecuentemente para mamar y exigiendo ser cargada constantemente. Miguel era más tranquilo, contento con observar el mundo a su alrededor con curiosidad silenciosa. Eduardo se reveló como un padre completamente dedicado. Se despertaba para todas las tomas nocturnas, compartía por igual los cambios de pañales, y pasaba horas conversando con los bebés como si ellos pudieran entender cada palabra. «Ustedes crecerán en una casa llena de música», decía él, sosteniendo a los 2 en brazos mientras Clara descansaba. «Y aprenderán que el amor es lo más importante del mundo, porque verán todos los días cuánto amo a su mamá». «Todavía no entienden lo que estás diciendo», dijo Clara sonriendo de la forma en que Eduardo se tomaba en serio las conversaciones con sus hijos. «Pero sienten el amor», respondió Eduardo. «Y eso es lo que importa». 2 semanas después del nacimiento, conforme habían planeado, Clara y Eduardo se casaron en una ceremonia íntima en la capilla de la mansión. Clara usó un vestido simple pero elegante, y Ana y Miguel durmieron en los brazos de doña Carmen y Carla durante toda la celebración. Acepta a Eduardo Fonseca como su esposo, para amarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe, preguntó el sacerdote. «Acepto», respondió Clara, mirando a los ojos de Eduardo y viendo reflejado allí todo el amor que sentía. «Acepta a Clara Medeiros como su esposa, para amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe?» «Acepto», respondió Eduardo, la voz cargada de emoción. Cuando se besaron como marido y mujer, Ana comenzó a llorar suavemente, como si estuviera protestando por no ser incluida en el momento romántico de sus padres. «Creo que ella quiere participar en el beso», rió Clara. «Nuestra familia», dijo Eduardo, abrazando a Clara mientras tomaba a Ana en brazos, completa y perfecta. Aquella noche, después de que los invitados se fueron y los bebés finalmente se durmieron, Clara y Eduardo se sentaron al piano de la sala de música. Eduardo tocó la composición que había terminado especialmente para ella, la melodía que contaba la historia de cómo se conocieron y se enamoraron. «Gracias», dijo Clara cuando la música terminó. «¿Por qué? Por darme una familia, por amarme, por transformar un acuerdo comercial en la historia de amor más hermosa que jamás he vivido. Gracias a ti», respondió Eduardo, besándola delicadamente. «Por aceptar llevar a nuestros hijos, por enseñarme lo que es el amor verdadero, por hacerme el hombre más feliz del mundo». Mientras la casa dormía tranquilamente a su alrededor, Clara y Eduardo permanecieron abrazados en el banco del piano, planeando el futuro que construirían juntos. La escuela infantil, que Clara finalmente podría abrir. Los viajes que harían en familia cuando los niños fueran mayores. Los hermanitos que quizás Ana y Miguel tendrían en el futuro. Era la conclusión perfecta de una historia que había comenzado con una llamada misteriosa y se había transformado en el mayor amor de sus vidas. 5 años habían pasado desde el nacimiento de Ana y Miguel, y la mansión de los Fonseca
se había transformado en un verdadero hogar lleno de vida y alegría. Lo que antes era una casa elegante pero vacía, ahora resonaba con risas infantiles, músicas de piano y el ruido constante de dos niños explorando cada rincón disponible. Ana había heredado los ojos verdes penetrantes del padre y la determinación firme de la madre. A sus 5 años ya demostraba una personalidad fuerte y una curiosidad insaciable por todo lo que la rodeaba. Miguel, por otro lado, tenía los ojos castaños dulces de Clara y la paciencia observadora de Eduardo. Era más tranquilo que su hermana, pero igualmente inteligente y cariñoso. «Mamá, Miguel escondió mi muñeca otra vez», gritó Ana una mañana de sábado, corriendo por la sala de estar con el cabello castaño volando detrás de ella. «Yo no la escondí», protestó Miguel, apareciendo por detrás del sofá con una sonrisa traviesa que delataba exactamente lo contrario. Ella es la que no sabe buscar bien. Clara observó la discusión de sus hijos con una sonrisa divertida, recordando cómo Eduardo había previsto que criar gemelos sería el doble de trabajo. Él había acertado completamente, pero también era el doble de gratificante. «Niños, vamos a hacer un trato», dijo Clara, agachándose a la altura de los dos. «Miguel, devuelve la muñeca de Ana. Ana, deja de gritar por la casa. Doña Carmen está haciendo el almuerzo y van a despertar a papá que trabajó hasta tarde ayer». «Disculpa, mamá», dijo Miguel, corriendo a buscar la muñeca escondida detrás del sillón. Eduardo apareció en la sala en ese momento, aún en albornoz, con el cabello despeinado y expresión somnolienta. A sus 37 años, seguía siendo tan guapo como el día en que Clara lo conoció, pero ahora tenía arrugas de expresión alrededor de los ojos, marcas de años de risas y sonrisas genuinas. «Buenos días, familia ruidosa», dijo él, besando a Clara en la frente y luego agachándose para recibir los abrazos matutinos de sus hijos. «Papá, ¿vas a enseñarnos piano hoy?», preguntó Ana, colgada del cuello de su padre. «Claro, princesa. Después del almuerzo tienen la primera clase oficial». Eduardo había cumplido la promesa de educar a sus hijos con música desde pequeños. Ana ya conseguía tocar melodías simples con las 2 manos, y Miguel demostraba talento natural para crear armonías. Las tardes de sábado estaban reservadas para clases de piano en familia, momentos que se convirtieron en una tradición sagrada en la casa. La escuela infantil de Clara se había hecho realidad 2 años después del nacimiento de los gemelos. Con el apoyo financiero y emocional de Eduardo, ella había abierto la Escuela Pequeños Sueños en un barrio cercano, ofreciendo educación infantil de calidad para niños de la comunidad. La escuela prosperó rápidamente, reconocida por el enfoque pedagógico innovador de Clara y por el cariño genuino con que trataba a cada niño. «¿Cómo va el nuevo proyecto de la escuela?», preguntó Eduardo durante el desayuno mientras cortaba frutas para sus hijos. «Mejor de lo que esperaba», respondió Clara sirviendo zumo natural para todos. «El ayuntamiento aprobó nuestra propuesta para ampliar el programa de becas de estudio. El próximo semestre podremos atender a 20 niños más gratuitamente». «Estoy orgulloso de ti», dijo Eduardo, sosteniendo su mano sobre la mesa. «Estás realizando exactamente el sueño que tenías cuando nos conocimos». Clara sonrió, recordando a la joven insegura que era 5 años atrás, luchando para pagar la facultad y soñando con una escuela propia que parecía imposible. Hoy era una pedagoga respetada, esposa amada y madre realizada. «Mamá, cuenta de nuevo cómo se conocieron», pidió Ana, masticando una rebanada de pan integral con mermelada. Era una historia que a los niños les encantaba escuchar, especialmente la parte sobre la llamada misteriosa y el encuentro en el elegante hotel. Clara siempre contaba una versión adaptada para su edad, enfatizando el amor que nació entre los padres. «Érase una vez una joven que estudiaba para ser profesora», comenzó Clara, usando el tono de voz especial reservado para historias. «Ella era muy trabajadora, pero tenía pocos recursos financieros. Un día, recibió una llamada de una doctora muy elegante. Y ahí conoció a papá en el Hotel Bonito», continuó Miguel, que ya se sabía la historia de memoria. «Así es. Y papá se enamoró de mamá porque ella era inteligente y cariñosa», completó Eduardo, guiñándole un ojo a Clara. «Y luego nos tuvieron a nosotros», dijo Ana batiendo palmas. «Y vivimos felices para siempre»,
finalizó Clara, besando a su hija en la mejilla. Era una versión simplificada y romantizada de la realidad, pero contenía la esencia verdadera de su historia. Cuando los niños fueran mayores, Clara y Eduardo contarían los detalles más complejos sobre la gestación asistida y los acuerdos comerciales. Por ahora, bastaba con que supieran que habían nacido de un amor genuino y profundo. Después del almuerzo, según lo prometido, Eduardo se sentó al piano con Ana y Miguel para la clase semanal. Clara los observaba desde el sillón cercano, trabajando en planificaciones para la escuela, pero siempre atenta a la interacción cariñosa entre marido e hijos. «Recuerden mantener los dedos curvos», instruía Eduardo pacientemente, guiando las manos pequeñas de Ana sobre las teclas. «Y tú, Miguel, puedes tocar esta parte más grave aquí». La música que salía era desafinada y titubeante, pero para Clara era la melodía más hermosa del mundo. Representaba la continuidad de una tradición que Eduardo había aprendido de su madre y que ahora pasaba a sus propios hijos. «Papá, ¿puedes tocar esa canción que compusiste para mamá?», pidió Miguel. Eduardo sonrió y comenzó a tocar la composición especial, aquella melodía que había creado años antes y terminado después de enamorarse de Clara. Los niños conocían la canción e intentaban acompañarla con armonías simples que habían memorizado. «Cuando crezcan», dijo Eduardo, dejando de tocar y mirando a sus hijos, «les contaré la historia completa de esta canción. Cómo habla sobre dos personas que se encontraron cuando menos lo esperaban y descubrieron que el amor puede nacer de las formas más inesperadas». «Es una historia de amor como las películas, ¿verdad, papá?», preguntó Ana. «Mejor que cualquier película, princesa. Porque es real, y ustedes son la prueba de que los finales felices existen». Aquella tarde, mientras los niños jugaban en el jardín bajo los cuidados de doña Carmen, Clara y Eduardo aprovecharon un momento raro de privacidad para conversar sobre planes futuros. «Estaba pensando en algo», dijo Eduardo recostado en el césped junto a su esposa, observando a Ana y Miguel correr entre los árboles. «¿Qué? ¿Qué tal si les damos hermanitos?». Clara se giró para mirarlo, sorprendida con la sugerencia. «¿En serio?». «Muy en serio. Nuestra familia está tan feliz y completa, pero a veces imagino cómo sería con un niño más, o dos», dijo Eduardo, sonriendo maliciosamente. «Eduardo Fonseca, no estás sugiriendo más gemelos, ¿verdad?». «¿Por qué no? Ya tenemos experiencia», rió Eduardo, acercando a Clara a él en el césped. «Déjame pensar», dijo Clara, fingiendo considerar seriamente la propuesta. «Más pañales, más noches sin dormir, más desorden por la casa, más risas, más abrazos, más momentos como este», completó Eduardo. Clara miró a Ana y Miguel, que habían descubierto una mariposa y estaban intentando seguirla por el jardín, y luego a Eduardo, cuyo amor por ella y por la familia crecía visiblemente cada día. «Está bien», dijo ella finalmente. «Pero esta vez nada de acuerdos comerciales o contratos. Solo amor». «Solo amor», acordó Eduardo, besándola delicadamente. Al final de aquella tarde, la familia se reunió en el comedor para una comida especial que doña Carmen había preparado. Era domingo, día tradicionalmente reservado para conversaciones largas y planificación de la semana. «Niños, papá y yo tenemos una novedad que contarles», anunció Clara, después de que todos terminaron el postre. Ana y Miguel se enderezaron en sus sillas, curiosos. «Estábamos pensando en aumentar nuestra familia», dijo Eduardo. «¿Cómo se sentirían teniendo un hermanito o hermanita?» «¿En serio?», gritó Ana animada. «¿Puedo enseñarle piano al bebé?». «Y yo puedo contarle historias», completó Miguel. «Tendrán que ayudar a cuidarlo, ser hermanos mayores responsables», explicó Clara. «Seremos los mejores hermanos del mundo», prometió Ana solemnemente. Doña Carmen, que escuchaba la conversación desde la cocina, apareció en la sala con lágrimas de alegría en los ojos. «Otro nieto para esta abuela cuidar», dijo ella, abrazando a Clara con cariño. «Esta casa se llenará aún más de alegría». 6 meses después, Clara descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez no eran gemelos, sino una niña única, a la que decidieron llamar Lara. El nombre había sido sugerencia de Ana, que decía que quería una hermana con nombre de princesa. El embarazo transcurrió tranquilamente,
con Clara ahora mucho más experimentada y confiada. Eduardo seguía atento y cuidadoso, pero sin el pánico de la primera vez. Ana y Miguel participaban activamente en todos los preparativos, ayudando a decorar la habitación de su hermana y conversando con la barriga de su madre todas las noches antes de dormir. Clara nació una mañana soleada de primavera, una bebé pequeña pero sana, con cabello rojizo que nadie esperaba y ojos azules que recordaban a la bisabuela materna de Clara, según descubrieron después en fotografías antiguas. «Nuestra familia está oficialmente completa», dijo Eduardo en el hospital, sosteniendo a su hija recién nacida, mientras Ana y Miguel la observaban fascinados. «Por ahora», bromeó Clara, haciendo reír a Eduardo. «3 hijos son suficientes, Clara. Creo que no sobreviviría a más bebés». «Sobrevivirías, sí», dijo Clara con cariño. «Eres el mejor padre que conozco». La vuelta a casa con Lara fue mucho más tranquila que la primera experiencia con los gemelos. Ana y Miguel se comportaron como hermanos responsables, ayudando con pequeñas tareas y turnándose para sostener a su hermanita siempre con supervisión adulta. «Es como una muñeca de verdad», susurraba Ana, acariciando delicadamente el cabello rojizo de Lara. «Y a ella le gusta cuando yo canto», descubrió Miguel, que había desarrollado el hábito de tararear canciones de cuna que Eduardo le había enseñado. Doña Carmen estaba radiante con otra niña en la casa. A sus 68 años, seguía ágil y dedicada, tratando a los 3 niños como nietos queridos, y a Clara como la hija que nunca había tenido. «Señor Eduardo», dijo ella una tarde mientras organizaba la ropa de bebé de Lara, «¿se acuerda de cómo era esta casa antes de que Clara llegara? Silenciosa y vacía, como un museo». «Lo recuerdo perfectamente, doña Carmen. A veces parece que fue en una vida anterior». «Fue en una vida anterior», acordó la señora. «Ahora tienen una vida de verdad. Una familia de verdad». Eduardo asintió, observando a Clara amamantar a Lara mientras Ana practicaba piano y Miguel dibujaba en la mesa cercana. Era exactamente la vida que siempre había soñado, pero nunca había creído posible. Aquella noche, después de que los 3 niños finalmente se durmieron, Clara y Eduardo se sentaron al piano como hacían desde hacía años. Eduardo tocó la composición especial mientras Clara lo acompañaba con armonías que había aprendido a lo largo de los años. «¿Sabes cuál es la parte más increíble de toda esta historia?», preguntó Clara cuando dejaron de tocar. «¿Cuál?». «Que comenzó con una llamada telefónica ofreciendo dinero a cambio de una gestación y se transformó en la familia más feliz que puedo imaginar». «¿Y sabes cuál es la parte más increíble para mí?», devolvió Eduardo. «¿Cuál?». «Que una joven valiente aceptó llevar a mis hijos sin conocerme y terminó dándome mucho más de lo que había pedido. Me dio amor verdadero, una familia completa y la certeza de que los milagros realmente existen». Clara se inclinó para besarlo, sintiendo el corazón lleno de gratitud por la vida que habían construido juntos. Lo que había comenzado como un acuerdo comercial se había transformado en la historia de amor más hermosa y verdadera que ella podría haber imaginado. «Te amo, Eduardo Fonseca», susurró ella. «Yo también te amo, Clara Medeiros Fonseca», respondió él. Para toda la vida. Arriba, Ana, Miguel y Lara dormían tranquilamente en sus habitaciones, protegidos por el amor incondicional de sus padres y por la certeza de que habían nacido en una familia donde cada uno era deseado, amado y valorado exactamente como era. La mansión que antes era silenciosa y vacía, ahora latía con vida, amor y la música constante de una familia verdaderamente feliz. Eduardo había conseguido sus herederos. Clara había realizado su sueño de maternidad y educación, y juntos habían descubierto que a veces el destino nos regala mucho más de lo que osamos pedir. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Clara y Eduardo los haya emocionado profundamente. Esta narrativa sobre amor inesperado, familia y segundas oportunidades nos enseña que los mayores regalos de la vida a menudo llegan cuando menos los esperamos, transformando acuerdos simples en historias de amor eterno. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras que exploran los diferentes caminos del corazón humano. Encuentren nuestra selección especial
haciendo clic aquí al lado. Si esta historia tocó sus corazones, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta en este video. Todos los días traemos narrativas únicas que celebran la complejidad y la belleza de la vida real. No se pierdan nuestros próximos contenidos y cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más los emocionó en la historia de Clara y Eduardo. Estamos ansiosos por leer sus impresiones.